Gracias por darnos esta primicia y este enorme placer de conversar contigo, José Gregorio. Vale. José Gregorio Guerra es un académico, profesional, profesor y muchas otras cosas, pero lo principal es que pocas personas tienen ese olfato tan importante sociopolítico y conocen verdaderamente la estructura social de nuestro país, de nuestra querida Venezuela. Yo tengo que felicitarte y como Gracias. sé que tengo poco tiempo, comenzar con este nuevo libro, El Hijo de la Revolución, que ya a pocas semanas de haberlo sacado está en un sitio de preferencia importante dentro de los bestsellers y dentro de Amazon. Y eso es pues muy importante. Mira, Goyo, y también pues diría gracias a ti por darle oportunidades a la nueva gente, a las nuevas generaciones. Muchas veces uno ve a esos chamos desconocidos y siempre tienen un espacio contigo en los Sí. programas y en tus plataformas. No, Mira, y la verdad, gracias por la oportunidad. Bueno, siempre es un gusto. Tenemos ya tiempo comunicándonos. Esta vez sí me atrevo yo a dar la entrevista y a hacer contenido, pero bueno, esta vez promocionando el libro que me escribí a escribir y que bueno, la verdad este proyecto tiene ya un año uh-huh, y casualmente creo que está ahorita el mundo militar en Venezuela está movido, ¿no? uh-huh. Y sale con el libro. Que ahí se habla, creo que la verdad, de lo que hemos revisado nosotros en la editorial y con el equipo, son muy pocos libros que te hablan sobre cómo es una institución militar por dentro, en este caso una academia militar, y cómo se formaban los jóvenes hace 25 años, ¿no? O sea, en las instituciones, cuando hablamos de 25 años, es muy poco tiempo, pero ha pasado mucho, ¿no? Ha corrido mucha agua por ese río, desde el momento de la institución militar 25 años atrás. Hablábamos del régimen de Chávez cuando apenas estaba comenzando al día de hoy, pero creo que esa es la oportunidad, ¿no? Que hay que pensar, yo creo que con nostalgia tenemos que ver el pasado para recomponer el presente, ¿no? Más ahora con todo lo que está ocurriendo en América Latina. Tú sabes que me recordó un poco aquel libro que escribió Luis Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique, que ese fue quizás uno de los pocos libros que yo recuerdo que hablaba un poco de la vida interna dentro de la academia militar. Ahora, el cadete, este joven que entra con sueños y por supuesto queriéndose comer el mundo, ¿lo hace a motus propio o hay un poco una obligación familiar dentro de todo, dentro de toda esta formación? Es ese Sí. inicio del cadete. Miren, cuando nosotros hablamos de entrar en una escuela militar y también que lo van a ver dentro del libro, antes, o sea, estamos hablando de 25 años atrás, la institución militar y los militares eran punta de lanza dentro de la sociedad venezolana, ¿no? Finalmente eran respetados en los espacios en los cuales estaban, los lugares donde ellos tenían abiertos, o sea, sus espacios propios, el club militar, los clubes militares eran espacios que iban personas de élite, se encontraban ahí porque tenían muy buenas instalaciones. Este, y finalmente, yo repasando el libro, sentí que me encontré con eso, porque bueno, mi padrino y mi tío abuelo, que en paz descansen, Uh -huh. eran miembros del mundo militar. O sea, uno era coronel activo y el otro era coronel retirado. Y yo, sin querer queriendo, me vi motivado a ello. O sea, y también el otro que era importante es que era un joven de 17 años. Yo en este momento tenía un joven de 17 años que toma la decisión en una actitud de rebeldía de irse a una escuela militar. O sea, mi acto rebelde no fue ponerme un piercing o hacerme un tatuaje Claro, o otra cosa, sino que fue irme, en este caso, a la escuela naval y todo lo que ahí se enfrenta, ¿no? Hay todos unos procesos de formación y también de adoctrinamiento, más en la realidad en la que estábamos viviendo, que vale la pena que vale la pena reforzar y que vale la pena leer. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente a la vísperas, que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser un año, o en el tiempo que fuese, es una institución que se va a tener que repensar.
Sí. Y creo que ahí, con una mirada nostálgica, yo me atrevo a plantear lo que viví en ese momento y nos permitiría compartirlo con lo que está ocurriendo ahora y con lo que debería ser. Mira, sobre todo esa parte que para mí es fundamental en la reestructuración de la nueva Venezuela, del país y del mundo militar. ¿Dónde pones tú los valores de la institución militar? Mira, hay algo que es importante y lo van a ver en el libro, es que tú no puedes generalizar a la institución militar. O sea, porque hay militares que finalmente tienen formación castrense. O sea, yo cuando estaba comenzando ahí de cadete, lo que en esos momentos eran mis compañeros de promoción, que la verdad no tengo contacto con absolutamente ninguno, ahora son tenientes coroneles o coroneles. Y cuando yo sí me puse a investigar como dónde estaban, O sea, y veo que están, comacates, son ah, comacates. Tú son estarías como cates, exactamente, o sea, que son comandantes mayores, tenientes en o... tenientes correcto. Este, entonces, y están ahí. Ahora, las circunstancias no se han dado para que haya una transición, es una realidad, pero tú no vas al momento de una transición democrática, tú tienes que velar por la recomposición de la institución. Podrías, por ejemplo, pensar si efectivamente las personas en el mundo militar todavía el derecho a votar o no. Antes no lo hacían. Cuando yo entraba en la escuela militar, los cadetes o los miembros de la escuela militar no votaban. Ujú. Entonces, esos son los elementos que creo que es importante. Yo sí creo que las instituciones se preservan más allá Y de crees los que una, periodos de... claro, pero crees que una, vamos a actualizarlo, crees que una institución castrense debe ser apolítica dentro de sus Sin postulados, duda alguna, sin duda alguna. sin duda alguna. Sí, Y, claro, es que su deber es la defensa del territorio, ¿no? Y prevalecer la constitución, más allá de quien detenta el poder. y más allá de cualquier liderazgo que pueda surgir Claro. dentro de las Fuerzas Armadas, simplemente apartarse y seguir un camino político diferente. Sí, porque ahorita la verdad es que tienes un grupo, o sea, ¿qué ocurrió en el transcurso del tiempo? Bueno, que efectivamente los cargos de generales son cargos políticos que designa directamente el presidente y en este caso lo que hizo Maduro fue dar dádivas a aquellos generales que estuvieran acorde a su agenda política o a su agenda de poder, porque ya esto no es ni siquiera una agenda de política, es una agenda de poder y quienes estén dispuestos a hacer lo que él quisiese para ostentar el poder, bueno, le daban su rango. Por eso tenemos ahora más generales que nunca en la historia de Venezuela, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí es importante eh, pensarnos, y esa es la invitación a través del libro, ¿no? De un joven que tiene 17 años y que empieza a ver la institución militar por primera vez. Y al momento de la lectura, creo que va a ser importante que ustedes van a estar viendo eh, a través de los ojos de José, que en este caso soy yo, pero es una Sí. versión novelada, van a estar viendo por primera vez todo lo que él veía y todo lo que se vive dentro de una institución militar y dentro de lo que hay de su formación, donde tú vas a encontrar sin duda alguna, porque me tocó, lo viví, está plasmado en el libro, militares que eran líderes, que eran ejemplos a seguir, como otros que eran unas lacras y sencillamente estaban ahí porque estaban, pues. Pero así se funciona, como somos los seres humanos, también lo es una institución militar, pero aquí lo interesante es verlo a través de la mirada de un joven que se aventura ahí. Efectivamente, yo me fui de baja, eso no estoy Ujú. haciendo spoiler porque estoy acá en el exilio Exacto, contando, exacto. estoy en el exilio contando, escribiendo. Este es una tetralogía. Ujú, El primero es sobre el cadete, el segundo ya estoy también escribiéndolo, ya he avanzado mucho. Es ujú. sobre el movimiento estudiantil, que me tocó verlo. El tercero va a ser ya mi experiencia de ya como opositor, como disidente, desde la Asamblea Nacional hasta el momento en que me fui del exilio. Estuve en la Asamblea 2015. Ujú. Estuve ahí cuando logramos esa importante victoria y veremos cómo se fue desarrollando eso hasta el momento en que ahora me encuentro,
que sería mi último libro, que es El Exilio, y espero que, bueno, que en este Ahora, momento la vida me dé para estos 4 años para escribir y poder ya pero concluir. claro que sí, además que cada capítulo de este, bueno, cuántas personas no nos sentimos identificados, Sí, ¿no? Ese cadete se va decepcionado totalmente del mundo militar y de lo que él vivió allí, o se le hizo muy pesado esa exigencia, esa disciplina, esa obligación que muchas veces además pensamos que el militar venezolano no la tiene. Y sí, es al contrario, sí. por lo No, menos no. en ese tiempo. No, la verdad, yo te comento que incluso yo recuerdo ese momento, que ese cadete soy yo hoy en día, que es que la formación militar es algo que te queda para toda la vida. Eh, Eso es una realidad. Yo no me voy... cuando tú decides que un camino no es el tuyo, hay unos elementos ahí simbólicos importantes que lo van a ver dentro del libro, pero a veces cuando esas señales te van diciendo, mira, este no es tu camino y tú tomas la decisión finalmente que no es tu camino y te desvías hacia otro. Creo que también es un muy buen libro para estos jóvenes que acaban de salir de bachillerato, que tienen mucho miedo sobre qué decisión tomar y qué camino seguir. También es un libro en el cual se pueden encontrar, porque tienes todo el derecho a tomar un camino y equivocarte y después apuntar la brújula hacia otro lado y seguir otra vía, ¿no? Creo que todos tenemos siempre ese miedo de si la decisión que estoy tomando es la decisión correcta, más cuando va a marcar tu vida. Ahí a veces es eso. Yo creo que el tiempo, en este caso, de esa experiencia que yo viví ahí, ya el solo hecho que me haya permitido escribir un libro sobre ello años después y también de ver un poco del mundo militar, porque muy poco se habla en Venezuela, muy poca literatura hay. Creo que nosotros tenemos que también finalmente es con esto, que es recomponer nuestra memoria histórica. O sea, yo la verdad estoy ahorita, lo digo en cada entrevista, que es que nosotros tenemos que recomponer nuestra memoria histórica porque hemos vivido cosas muy duras, pero no se pueden quedar en el olvido. Entonces creo que ahí mi motivación es a que también las personas que en este momento nos están escuchando se atrevan a escribir, ¿no? Y tenemos que hacerlo porque no Incentivar un podemos poco, olvidar eso. Sí, incentivar un poco, y por eso lo decía, a los jóvenes, por supuesto. Fíjate, por ejemplo, lo que tú decías, ese mundo militar estaba como apartado, o sea, estaba como en una cúpula distinta a lo que era como tal la sociedad. Unos obviamente formaban parte también de ese equilibrio político. Por ejemplo, antes existía una comisión de defensa formada por militares. La academia militar realmente era una academia importante de formación, eh, eso, profesional, académica, operativa. Y yo no sé si subestimamos también a ese mundo militar ya luego, a medida que avanzaba el tiempo. Eh, no sé, muchas veces uno escucha, no, es que el militar venezolano no tiene la misma preparación, sobre todo en estos últimos tiempos que pasamos de pertenecer a la Academia de las Américas, por ejemplo, me corriges, y yo no sé cómo es esa formación ahora del alto mando, no, no lo sé, ese conjunto de generales, etcétera, que antes procuraban formarse en academias importantes, sobre todo en la Academia de las Américas. Ese mundo para nosotros hoy en día es desconocido. sí, la verdad es que ahí lo van a ver. Cuando yo era cadete de primer año, imagínate tú que los distinguidos, el primero de la promoción, habían acuerdos para que el primero y el segundo de la promoción se fueran a West Point, que es Es la academia militar de más alto nivel en los Estados Unidos. correcto. Eso nosotros lo teníamos. O sea, las relaciones que había, o sea, otra vez, el primero de la clase de un batallón de 1.000 personas se iban a West Point un año, el primero y el segundo se iban a West Point un año y después volvían a su componente. Eso era la Venezuela de antes, ¿no? O sea, eso era cómo estaban enlazados y esta es la Escuela de las Américas que todavía está aquí, está en Washington, Uh -huh. todavía existe y se hace formación de primer nivel, todavía está, eso era lo que teníamos, ¿no? Ahora
creo, otra vez, yo no tengo ningún tipo de contacto con el mundo militar actual, pero por lo que he podido investigar en el tema del libro, que es que se han generado formación con países como China, Ya. como Rusia, como Cuba, y son formación militar, pero de esos espacios, ¿no? Pero veamos, o sea, veamos lo que teníamos antes. Los primeros militares tenían formación académica en la mejor academia militar en los Estados Unidos a el ahora, ¿no? ¿Que se puede recomponer? Claro que se puede recomponer. Antes los militares, cuando yo ingresé en la escuela, salía como licenciado en artes militares. Entonces, además, tenías una licenciatura, además de la formación como teniente, como subteniente, como teniente. Además de tu formación militar, salías con un título universitario. Ujú. Entonces, esto creo ojo, casualmente, la verdad, esto no estaba absolutamente preparado, pero casualmente los momentos se dan para que empecemos a repensar la institución. Y yo estoy seguro que, uno, es una institución que está ahí hacia una transición de un nuevo gobierno, con la posibilidad de un nuevo. Claro, y yo creo, Aquí Anabela dice, ya no son institucionales, ya lo que hay es ajá, ideología. Eh, sí, o sea, la verdad es que ya se fue hacia una agenda política, pero ahí Anabel, creo que hay una oportunidad. O sea, yo ahorita creo que hay una oportunidad y les comento lo que yo siempre hablo. Yo he sido disidente en los últimos 25 años y mi último acto de rebeldía es escribir este libro. Eh, como decían cuando acá en el muro de Berlín, cuando estaba el muro de Berlín, ¿no? Decían, sí, apostaban a que si el muro caía hoy, caía mañana, o caía en un año, caía en 10 años, pero el muro iba a caer. Y estamos seguros de que el muro iba a caer. Y la verdad, de familia militar de generaciones, es verdad. O sea, yo me recuerdo, mi tío y mi padrino, que en paz descansen, ellos eran el modelo a seguir dentro de mi núcleo familiar. ¿Por qué? Porque era el que tenía la mejor casa, era un hombre de unos valores incorruptibles, una persona dedicada al servicio del país, que además íntegro. íntegros, que además nos llevaban al círculo militar, al laguito, y el sitio era Ajá. hermosísimo. Te Tú lo iba a podías decir, el compartir ahí en laguito, familia. y parte además de las fiestas sociales, también eran en el círculo militar. Claro, en el Salón Bolívar, ¿no? Era, si no me Claro, recuerdo. claro. En el Salón Bolívar del Círculo Militar. O sea, la gente iba al IFA y era como que sentir que estabas en otro país. Pero eso está ahí y nosotros tenemos que recuperarlo. Entonces, por eso es la invitación a leer el libro, ¿no? Sí. Es muy poco lo que se habla de los jóvenes dentro del mundo militar, y a las fiestas eran. Yo hice mi graduación, la graduación de mi bachillerato. La hacíamos en el salón Simón Bolívar, no recuerdo bien el nombre del Claro, sí, salón, si lo recuerdo. del círculo militar, claro. Era maravilloso. Sí, sí. Pero ojo, eso está ahí. Eh, Eso está ahí. Claro, Que es pero recuperable, que es debatible. No estoy de acuerdo en que es recuperable, pero es que la institución está en la conformación del Estado. Es así como está, bueno, ¿qué vamos a hacer con el Poder Judicial? ¿Qué vamos a hacer con el CNE? ¿Qué vamos a hacer con el Banco Central de Venezuela? claro. ¿Qué vamos a hacer con la Fiscalía? ¿No? Entonces, la Fiscalía no va a ser un, lo que significa en este momento es quien está ahí. Va a haber una persona que tiene las capacidades, las competencias, y lo va a hacer, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí Y la lo no importante. politización de las instituciones, sobre todo del estamento militar. No, la partidización, porque esto ya no La es politización. participación. Esto es debate, está a la agenda de un partido político, y ya no es ni siquiera un partido político, es un cartel, Es ¿sabes? O sea, ahorita es un cartel que en este momento detenta el poder y usa todo el aparataje, la logística, la producción, todo la el operatividad. aparato, la operatividad en función al cartel.
¿no? Mira, perdón que te interrumpa, No, no, pero no. Anabel, que es fiel seguidora de Hispanos, pero es que además, cuando escribe que tiene muchas cosas que decir, es que ella viene de una familia militar, su padre fue comandante general de la base La Carlota, de la base aérea La Carlota, y cuando uno ve esa descomposición, cuando uno ve todos estos anuncios por parte de la inteligencia americana, donde hay búnker, donde hay túneles, donde hay donde se guardan contrabandos, cargamentos. Eh, bueno, eso simplemente hay que acabar con eso y luego reestructurar, que creo que es un poco tu mensaje. Sí, ahí la verdad y otra cosa que es importante es que todavía no tenemos las respuestas, pero para conseguirlas tenemos que recordar el pasado, ¿no? Entonces, esa es la invitación con el libro. O sea, ahí es a recordar y hablar de nuestro pasado para conseguir las respuestas para el futuro. Y por eso es que tenemos que reconstruir nuestra memoria. Eso es un elemento muy importante. Tenemos que reconstruir nuestra memoria histórica. Eh, yo espero que más temprano que tarde logremos que la democracia se recupere en el país, pero también va a haber un grupo de nosotros que tiene que dedicarse a levantar la información de lo que pasó en los últimos 25 años y por eso yo me atrevo a hacerlo en este primer libro y en los otros tres que vienen, ¿no? Eh, y esa es la invitación. La invitación en este caso, bueno, sí, el libro está disponible en Amazon, lo pueden conseguir como Hijo de la Revolución, Uh -huh. y que no solo los invito a leerlo, también a escuchar sus comentarios, Perfecto. y sino también a eso, a escribir y a poner todo. Un amigo me hablaba conversando contigo y me dijo, no, yo me veo motivado después de que he hablado contigo y me has contado cómo te fue escribiendo este libro a levantar su información, porque eh, él tenía entrevistas, levantó material, tenía cosas guardadas y ahorita se ha motivado a desempolvarlas y a tratar de sacarlas una publicación, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante y seguir con esto, ¿no? Seguir con Antes, este proyecto. antes del mensaje final, porque ya nos están haciendo señas, tenemos que hacer contenido importante, corto. Sí, cosas que están Bueno, pasando minuto a minuto. mira, pero fíjate, antes del mensaje final, ¿no? Eh, el cadete sintió verdaderamente la imposición ideológica dentro de las Fuerzas Armadas o no. Sí. Mira, hay un elemento que cambió muchas cosas, eh, que fue la primera vez que Fidel pisó Maiquetía con Chávez. Ya era no el Chávez que nosotros estábamos acostumbrados a ver con el paltó, con el traje, sino el Chávez ya vestido de campaña, con un Fidel Castro. Y yo tuve la oportunidad de estar en esa parada. Eh, La verdad, sin hacer spoiler del libro, pero ver a Fidel Castro tan de cerca y lo que ese hombre inspiraba, hizo que yo empezara a dudar muchas cosas, ¿no? Ajá. Porque también ahí también era, ¿quién era el enemigo antes en la institución militar? El enemigo antes era la guerrilla, porque la guerrilla estaba dentro de Venezuela. Y tú tenías un grupo de militares que con su vida, con su sacrificio y con su honor, defendían el territorio nacional. Pero entonces después el enemigo en ese proceso de transición entre el 2000 y el 2000, a partir del 2000, el enemigo se desdibujaba. Ya no era la guerrilla, ya empezaba la palabra a usar el imperio, ¿no? Ujú. Y tienen 25 años con eso. O sea, no es el imperio el que quiere, y entonces son los imperialistas. Y eso se desdibujó. Entonces, y esa llegada de Fidel, particularmente para mí, significó mucho. Y entonces, creo que ahí efectivamente ya los valores con los cuales, incluso que yo mismo me formaba dentro de la institución, se estaban desdibujando, ¿no? Ujú. Y bueno, eso, ya tú sientes que no es tu camino. Eh, yo la verdad sentí que no era un camino para mí y decidí tomar otro que me lleva hoy acá a tener una lucha por la democracia de Sí. Venezuela día a día en los últimos 25 años, de lo cual no me arrepiento ni un solo día de todo lo que he hecho por mi país, pero en este momento en el exilio
mi acto de rebeldía es escribir, ¿no? Entonces, bueno, y también repasar eso que hemos vivido para lo que se viene en el presente. Bueno, Y y bueno, quizá gracias por la entrevista. mira, y quizá un deber histórico. Sí, Ya. no, la verdad es que yo en este momento te digo que en no, tener esta oportunidad en este momento de escribir y de hablar del libro, para mí es algo valiosísimo. Que además siento que en este momento es un proyecto que siento que es importante, así como en este momento muy poco se habla de un joven que estuvo en el 2000-2002 dentro de una institución militar y lo que ahí vio. También ahorita estoy hablando de lo que fue el movimiento estudiantil en el 2007 y el 2008, que la vida también me llevó a vivirlo de en primera persona. Yo siempre hablo, no lo he dicho en entrevista, pero primera vez que lo digo, que es que yo competí contra John Goycochea en las elecciones al Consejo Universitario. Ajá, Este, en la UCAP, John y yo competimos por el cargo del Consejo Universitario y desde ahí empezamos una amistad, ¿no? Pero me tocó vivirlo. Y creo que es un deber conmigo, en este caso, y espero que el país luego lo tome para sí, ojalá, pero es un deber conmigo que no dejar eso en el olvido, porque los años pasan y se te pueden olvidar las cosas, y dejarlo plasmado en un libro, ¿no? Así es. entonces, mensaje final, podemos y debemos, estamos obligados a rescatar nuestro país, el estamento militar y la estructura social que tú muchas veces No, y produces. ahí que lo comenta Anabel, por ejemplo, que ha estado pendiente de la entrevista. ¿Cuántos cuentos no tendrá ella? ¿Sabes? De su familia, de lo que vivió su familia, de lo que vivió con su padre, de lo que vivió con su hermano, de lo que vivió. Y yo creo que es labor de cada uno recoger esa información y darla a conocer. Porque imagínate tú cuántas cosas, mira, salvando las diferencias, lo que ha habido en Venezuela es una tragedia muy grave, incluso con lo que se vivió en la época de la Unión Soviética, con la construcción de los gulags, con lo que se vivió en los campos de concentración, con lo que se vivió en las guerras, en las posguerras, pero también lo que nosotros hemos vivido una tragedia. Este, y tenemos eso no puede quedar en el olvido. Y tenemos que todos desempolvar esos recuerdos que pueden ser muy duros, pero pero darlos a conocer, ¿no? Entonces también esa es la otra motivación. Y bueno, el libro está en Amazon, espero que lo puedan conseguir. Lo buscan como aquí tengo la portada, Ok, Hijo de la Revolución. ajá. Es una portada muy linda, la verdad, todo un equipo con esto. Y la verdad, además a mí me gusta siempre mostrarlo así porque lo ves así, Ujú, es una portada por delante y por detrás. ok, Hijo de la Revolución en Amazon, cualquier parte del mundo donde tengas cuenta de Amazon, en Amazon en Madrid está, lo puedes conseguir, lo puedes comprar. perfecto. Aquí en Madrid, ¿dónde lo? En Amazon, Amazon. entras a Amazon, Ok, buscan Hijo de la Revolución y se imprime y llega a tu casa. Eso es la maravilla de la tecnología ahorita que en Amazon lo puedes conseguir, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio, seguimos en contacto y bueno, siempre, aquí, perfecto. Muchos éxitos, ¿ah? amén. Muchos abrazos aquí de la gente para ti. Que esté muy bien. Chao.